Hola amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Está en ACM, Canal 54, el canal de la información, sí, el canal 54, canal 54, pues era puro rollo el de Lorenzo Córdoba, que no tienen dinero. El problema es que va hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pedir que le restituyan 5,000 millones de pesos. Si se avientan el tiro, los ministros que no cantan mal las rancheras en temas similares de ganar sueldos fabulosos, machuchones en este país, pues ya nos cargó el payaso. Y se lo digo porque pues acaban de darlo a conocer que ya aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los organismos autónomos ganen más que el presidente de México. Pues sí, porque también ellos van a ganar más, o sea, son juez y parte. Debiera haber un regulador, un ente regulador que esté ajeno al Poder Judicial y al mismo organismo autónomo. No solo el INE, otros organismos también se amparan con la finalidad de mantener esos sueldos faraónicos y luego resulta que no completan y piden más dinero. 19,400 millones de pesos, 19,000 millones. O sea, estamos hablando de un mundo de dinero. El Poder Judicial también lanzó su venenito y el propio Arturo Saldívar Lelo de la REA, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues habría dicho, es que nos quitaron 3,000 millones de pesos, sí, pero tienen 73,000 millones de pesos a ejercer, es que no se van a poder hacer muchas cosas, es la misma cantaleta que el INE, y bajo estas circunstancias tendrá que haber pues acciones de parte del Poder Legislativo, si no, pues ya de plano que el presidente de la República ponga orden en el Poder Judicial sobre todo. Porque no, bueno, no dan una de cal por dos de arena, estos dan puras malas. Y bajo este criterio, entonces se corre el riesgo de que pues ya el Lencho ya anda. Qué bonitos los ministros, don Arturito, y para que nos den los 5,000 millones, porque ya sabe que de ahí hay mochilas, hay lo mismo de siempre, los moches, los privilegios, las canonjías, el despilfarro, las comilonas, los fideicomisos que también tiene el Poder Judicial, que para reparar sus residencias, ¿se imagina cuánto despilfarro? Pero ¿cómo hablan? Sí, nosotros somos los ministros, maldita sea, pero esperemos que pronto les caiga la voladora, porque esto es un descaro. Apenas se dio a conocer, usted tiene la información como siempre al momento, ya se autorizó que ganen más que el presidente. Dice la Suprema Corte de Justicia, autoriza que salarios de organismos autónomos sean mayores a los del presidente, y aquí tienen los machuchones. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó que los salarios en organismos autónomos sean superiores a los del presidente de la República, como lo establece la nueva ley federal de remuneraciones a servidores públicos. No, la nueva ley de remuneraciones a servidores públicos establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Eso es lo que establece. Otro tema que trata la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la inconstitucionalidad de la ley Saldívar, la ampliación de mandato a la que renunció el propio Arturo Saldívar Lero de la REA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a analizar la constitucionalidad del artículo 13º transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que contempla la ampliación por 2 años más del periodo del ministro Arturo Saldívar en el máximo tribunal. Al inicio de la discusión, Saldívar anunció que no se excusaría de participar en esta discusión, como había anunciado en meses anteriores. Esto debido a que considera que no hay conflicto de interés, además de que se trata de un juicio constitucional en donde no hay partes formales en juicio. El ministro ponente Fernando Franco González Salas presentó su proyecto de sentencia en el que se afirma que la llamada ley Saldívar es inconstitucional, pues vulnera los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial Federal, además de violentar los plazos para ocupar la presidencia de la Suprema Corte fijados en la Constitución. Son los rollos, choros mareadores. Ahorita el tema está con los organismos autónomos, pues ya se puede dejar de preocupar Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama, su monaguillo, porque van a poder ganar más que el presidente. Eso ya quedó claro. Ahora, el tema es, con estas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿usted tendrá confianza de que le paren en seco a Lorenzo Córdoba?
con el pretendido presupuesto de 5,000 millones de pesos más al presupuesto que ya le autorizaron, y luego la hipocresía del propio, a ver, ¿dónde está? Acá lo tengo, del propio Arturo Saldívar Rello de la Rea, que muy justo, que muy honesto, que no, aquí lo tiene, y escuche lo que dice. Sin embargo, hay otro tema que no puedo omitir y me parece que es importante que lo refiera de manera muy clara, y es el supuesto recorte presupuestal al que se va a someter al Poder Judicial Federal. Lo primero que debo decirles es que realmente no es un recorte presupuestal, es una falta de asignación de 3,000 millones de pesos que se solicitaron para la tercera etapa de la reforma de justicia laboral. Y para llegar a ello, quiero compartir con ustedes algunos datos. En los 3 años de mi administración, hemos ejercido cada año un 10% menos de presupuesto en términos reales que el que se ejerció en 2018 antes de mi llegada a la presidencia de la Corte. Y hemos ejercido consecuentemente un presupuesto 7,000 millones de pesos menos en términos reales cada uno de los años que me ha tocado administrar el Poder Judicial Federal. Se dice fácil, pero con estos recursos hemos logrado todos los resultados. Hemos hecho un gasto honesto, pulcro y austero del gasto público. No solo hemos mantenido el funcionamiento del Poder Judicial Federal, sino hemos generado todas nuestras políticas públicas. Estamos consolidando la reforma judicial sin haber pedido un solo peso más de presupuesto. Y esto ha implicado una nueva escuela de formación judicial, un nuevo instituto de la Defensoría Pública que implica una gran cantidad de gasto porque significa llevar esta defensoría a todos los rincones del país. Tenemos ya una justicia digital, merced a la cual todos los procesos del Poder Judicial Federal se pueden tramitar en línea. Con un teléfono celular ustedes pueden sacar su firma autorizada, pueden presentar recursos, amparos, revisar expedientes y comparecer a audiencias, y todos los ejes que nos hemos propuesto se han cumplido, incluso las 2 primeras etapas de la justicia laboral, con un presupuesto anual de 7,000 millones de pesos menos en términos reales que el que se ejercía tradicionalmente en el Poder Judicial Federal. Estos 3,000 millones de pesos adicionales, aun cuando se otorgaran al Poder Judicial Federal, significaría que estaríamos ejerciendo un gasto 4,000 millones de pesos menos que el que se ejerció en 2018. ¿Pero qué implica la reforma laboral? Primero, debo decir algo aquí con claridad. La reforma en materia de justicia laboral no es un proyecto del Poder Judicial Federal. No es una iniciativa nuestra, es un proyecto prioritario del Estado mexicano, no del Poder Judicial Federal. En las 2 primeras etapas se han podido construir 42 tribunales en 20. No, bueno, ya eso cansa también, porque a ver, ¿por qué no hablan de lo que sucede con los amparos? Aquí estamos en el país de las maravillas con eso de los amparos, jueces federales sobre todo. ¿Por qué no hablan de los fideicomisos que tienen? Y aparte, si cada año han ejercido un presupuesto menor a lo que les han asignado, en el caso del Poder Judicial, 7,000 millones de pesos cada año, eso dijo Arturo Saldívar Rello de la Rea, pues entonces, ¿cuál es el problema de que sea 3,000 millones de pesos menos? No debiera haber ningún problema. ¿Y esto qué? O sea, esta es la complicidad, el maridaje entre los organismos autónomos y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alguien tiene que detenerlos,
porque, pues hombre, autorizar que salarios de organismos autónomos sean mayores al del presidente es prácticamente batear a la misma Constitución. Y como ellos son los que interpretan siempre la ley, pues entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de que la ley federal de remuneración de los servidores públicos se ejerza tal cual? No tenemos ninguna garantía, ninguna. Por eso es importante ver cómo han pateado en esta ocasión el tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues seguramente van a querer que le entreguen los 5,000 millones de pesos más a Lorenzo Córdoba Vianello, a su monaguillo Ciro Murayama, que son los que dominan lo que es el INE, pero no solo es el INE, también el INAI. Pues son los que han podido siempre pasarse por el arco del triunfo las leyes en este país. ¿Por qué? ¿Por qué la decisión es importante? Porque estamos ante una situación que realmente preocupa. Fíjese, aquí está el argumento, que es lo que andaba buscando, el argumento que dan para que esto se apruebe. Y estaba buscando la transmisión del Pleno, pero encontré la otra, no encontré esa. Aquí le va, mire, aquí lo tiene. Esta es la información que se ha generado respecto a la decisión que tomaron. La Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó que los salarios, ahí lo tiene usted en pantalla, en los organismos autónomos sean superiores a los del presidente de la República, como lo establece la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. La resolución de la primera sala de la Suprema Corte declara: debe revocarse el acuerdo impugnado y concederse la suspensión solicitada por la parte actora en la controversia 81/2021, para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos del Instituto actor para el ejercicio fiscal actual y hasta en tanto se resuelva la controversia, no sean fijados en términos de la ley reclamada, sino exclusivamente por lo dispuesto en los artículos 28, párrafos 15 a 20 y 20, fracción 2, 75 y 127 de la Constitución Federal, así como tercero transitorio del decreto de reforma constitucional publicado el 24 de agosto de 2009. Desde entonces se vienen amparando. Con esta resolución se autoriza a los trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, seguir percibiendo sueldos superiores al del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que se garantiza la autonomía presupuestal del organismo. A pesar de otorgar las suspensiones, la Corte puede demorar más de un año para resolver la constitucionalidad de la ley de remuneraciones, para lo que en este periodo el IFETEL y los otros órganos autónomos que consigan fallo a su favor podrán pagar salarios más altos. Son unos sinvergüenzas, ¿eh? Esto es que ya con la toga y el birrete y el martillito ese que traen se sienten intocables. Es el castillo de la pureza. No, yo creo que sí necesita el presidente ya aventarse pues lo que es el tiro, ¿no? Pues es que no va a quedar otra opción, hombre. Creo que queda la única opción que queda es pues renuncias. Dicen que es autoritario, pues es que están jugando a las vencidas, que ya no les cumplan sus caprichos, porque ellos también tienen fideicomisos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ministros que para el Día del Padre, las prestaciones, el Día del Padre, el Día de la Madre, bueno, el Día del Estudiante, el Día del Trabajo, su fideicomiso, no, pues es una vida faraónica, es un poder que no se somete a la austeridad republicana. Eso es falso lo que dice Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y por la información que se ha generado, entonces, tenemos que a Lencho igual y le regresan sus 5,000 millones de pesos. Se la lleva bien con Arturo Saldívar. ¿Qué pensarán o qué van a declarar los diputados que aprobaron el presupuesto? Vamos a esperar, porque tiene que haber reacciones. Perdón, ahí es donde yo digo, o es cuando le comento, ahí parece muy solo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque los líderes no empujan, no machacan, no reviran, están como amensados, como que están atolondrados, en lugar de ser activos, proactivos. De modo, Lencho parece que se va a salir con la suya, ¿eh? En este tema del presupuesto parece que se sale con la suya por lo pronto. Sueldos garantizados. Por eso dijo en la comparecencia,
De acuerdo a lo que fija la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya se las dieron, estaba cantado. Creo que hasta lo habían platicado antes, no lo puedo dudar. Bajo estas circunstancias, no. Y eso que estamos en austeridad republicana. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso más tarde con más información.